Pero igual quería hacer un repaso de qué es un vector, cómo definirían ustedes un vector según lo que saben del secundario, y con eso vamos a ver si eso coincide con la noción de vector que queremos usar acá en esta materia. Entonces, les pregunto, ¿cómo definirían un vector? Me encanta esa definición, una flecha. Una recta es una línea entera, así. Entonces, un segmento es la línea que une entre dos puntos. Esto sería segmento y esto sería flecha. Sí. Recuerdo que en física del secundario era como una recta que tiene sentido, dirección. Bueno, las rectas tienen dirección. Esta es una recta y esta es una recta distinta porque tienen distinta dirección. Entonces, sí, la flecha va a tener que estar apoyada sobre una recta, así que vamos a poder darle una dirección. Y la parte de varias personas están mencionando la palabra sentido, y eso quiere decir que una vez que tenemos establecida la dirección, la flecha apunta para un lado o apunta para el otro. Podríamos decir que apunta para la derecha o la izquierda, salvo que justo sea vertical, entonces ahí diríamos arriba o abajo. Pero acá podemos poner que apunta para la derecha o podría ser que apunte para el otro lado. Bueno, todas esas cosas que dijeron está muy bien. Lo que dice Nicolás es un segmento orientado, un poco resume todas esas cosas. Y después Mateo dice es una flecha que tiene sentido, dirección y módulo. Eso está muy bien. Es una flecha que hay que decir la dirección. Voy a anotar eso. Hay que decir el sentido. El punto de aplicación. O sea, dónde empieza. Y el tamaño. Que alguien mencionó la palabra módulo y está muy bien. Tamaño o módulo. Bien, esas son todas la concepción que tenemos de vector que probablemente venga de la física o del secundario. Con estas 4 cosas decimos bien cuál es una flecha. Podemos decir, por ejemplo, la flecha tiene esta inclinación. Va a ir para el lado de arriba a la derecha. Está apoyada sobre este punto, o sea que es una flecha que arranca y va para allá, y tiene cierto tamaño. Por ejemplo, mide 2. Buenísimo. Esto mide 2 unidades. Y ahí tenemos la flecha entonces dibujada. Cuando mencionamos esas 4 cosas, entonces estamos hablando de una única flecha. Estamos definiéndola unívocamente. Y ahora pongo una línea y les digo, olvidémonos de eso por un ratito y vamos a ver si después lo podemos conectar. Pero ahora yo voy a fabricar una nueva definición de vectores, que es la siguiente. Un vector es un coso que tiene un paréntesis, muchas comas en el medio, y hay que rellenar con números ahí adentro, donde la palabra números está solamente referida a nuestra materia. Entonces, la definición podría ser esta. Para nuestro mundo nos va a servir. Un vector de Rn es un arreglo ordenado de n números reales. Por ejemplo, si yo digo el vector x pertenece a R2, tiene que tener 2 coordenadas. Y ese arreglo lo escribimos así, entre paréntesis y separando con una coma. Y acá adentro hay que poner números reales. Por ejemplo, este numerito es un vector que está en R2. Ayer hablé un poquito, el lunes hablé un poquito de qué significaba ese R2. Si yo dijera Y pertenece a R3, entonces este va a ser un vector de 3 coordenadas. Puedo poner el 1, 2, 5. Ese es un vector de R3. Y así podría fabricar vectores de cualquier cantidad de tamaño, siendo n un número natural, ¿no? Porque si no, ya ahí se pone un poco raro.
En la práctica 1 vamos a trabajar con R2 y R3. Y cuando yo hablaba de R2, por ejemplo, decía el vector 2, 3, bueno, lo que hicimos en la clase pasada fue, con esa notación, marcar el punto 2 en la X, 3 en la Y y marcar este puntito. Ese era el punto 2, 3. ¿Por qué ahora me están diciendo que eso es un vector? Para nosotros, en esta materia, cuando hablemos de un punto en el plano, nos vamos a referir al vector que arranca en el origen y termina en ese punto. Entonces, todas estas cosas van a estar resumidas solamente en decime dónde termina el vector, porque en nuestro mundo todos los vectores van a arrancar en el origen. Entonces, si yo te digo dónde termina, ya está. Fíjense que esto se podía resumir en dónde empieza el vector y dónde termina. Bueno, ahora si el dónde empieza es obvio, porque es el 0, 0, dónde termina es la única información que tengo que dar. Bien, eso teniendo en cuenta que este es el eje X y este es el eje Y, que no lo escribí. Así que olvidémonos un ratito de las flechas que flotan en el aire, como pasaba en física, y ahora las flechas están todas apoyadas en el origen. ¿Es una simplificación? Sí. En realidad es una polémica que hacemos les matemáticos, porque lo que estamos diciendo es inventando una cosa que es una flecha que está apoyada en el origen y le estamos poniendo de nombre algo que nos hace acordar a cosas que significaban distinto. Entonces, ahí estamos haciendo un poco de quilombo. Pero no se preocupen que lo podemos arreglar. Si quieren, si a este punto lo llamaban P, en la notación que usaban en física sería el vector que arranca en el origen y termina en P, y podían poner esto. Bueno, entonces, como estamos dando por sentado que esa O va a ser siempre O, cuando hablemos del punto P, directamente podemos pensar en la flecha que arranca en el origen y termina en P. Así que todo este lío que les estoy comentando es pensar que el punto P es la flecha que arranca en el origen y termina en P. Entonces, esto que está acá es el fruto de esas definiciones que no concuerdan entre lo que sabían de física y lo que acabamos de definir en matemática. ¿Cómo sería graficar un vector en 3 coordenadas? A ver, para llegar a este punto, si la definición del punto era 2 en X y 3 en Y, yo caminé 2 unidades paralelo al eje X y 3 unidades paralelo al eje Y, y llegué hasta ahí. Ese fue el camino. 2 en X y 3 en Y. Bueno, esperen que voy a poner el celular, así vemos cómo se hace en 3 dimensiones, que esa es como la novedad ahora. El famoso "estás muteado, Andrea". No. Ahí va. Tengo el eje X que se mueve para la derecha y el eje Y que se mueve para la izquierda. No estoy dibujando la recta entera, pero estoy simplificando eso. Lo que voy a hacer ahora es apoyar este papel sobre la mesa porque le necesito agregar una tercera dimensión. No sé si me va a salir que no se me caiga el teléfono. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Bueno, imagínense que ahí tienen el eje X que sale para adelante. Tal vez no se ve tan bien. Debería inclinar un poquito más esto. Ahí va. El eje X sale para adelante y el eje Y sale para la derecha, si es que no están viendo invertido en la pantalla ustedes. Bueno, el eje Z no lo voy a poder dibujar porque no puedo, pero voy a poner un lápiz ahí, que este sería el eje Z. Entonces, si yo quisiera dibujar el punto, por ejemplo, el 2, 3, 1, bueno, acá estoy escribiendo algo que no ven, el 2, 3, 1, el 2 corresponde a la X, el 3 corresponde a la Y y el 1 corresponde a la Z. Entonces, ¿qué hice antes? Cuando me decía 2 en X, era caminar 2 unidades en el eje X, paralelo al eje X. Ahora me dice después 3 unidades paralelo al eje Z, entonces hice 1, 2 paralelo al eje X, 3 unidades paralelo al eje Y, y ahora faltaría una unidad paralelo al eje Z. Si el eje Z es este y apunta para arriba, quiere decir que de este punto donde llegué me tengo que mover para arriba. Entonces, el punto sería 2, 3, 2, 3 y 1 para arriba. Sería un punto que estaría flotando por acá. Y correspondería a una flecha que arranca en el origen y termina ahí arriba.
el coso de los tres dedos, ya vamos a llegar a eso. Pero ¿se entiende? Entonces me moví paralelo al eje X, después paralelo al eje Y y después paralelo al eje Z y subí y llegué al punto 2, 3, 1. ¿Vamos más o menos bien con eso? Ahora voy a tratar de dibujar esto en la computadora. Vuelvo a la computadora. Yo les mostraba que el eje X apuntaba hacia ustedes y el eje Y apuntaba hacia la derecha. Bueno, ahora para dibujar en perspectiva los tres ejes, lo que voy a hacer es poner el eje Y para la derecha y el X que se viene de frente, pero lo dibujo en diagonal. Pero acá habría un ángulo recto. Y el eje Z sale para arriba. Que sería el que marqué con el lápiz. X e Y. Y yo decía, voy a graficar el punto 2, 3, 1. Esto es 2 en X, 3 en Y y 1 en Z. Entonces esto me dice que tengo que marcar 2 unidades en el eje X, me camino 2 unidades en paralelo al eje X. Siempre arrancando del origen, eso no lo dije nunca, pero lo daba por sentado. Después, 3 unidades paralelo al eje Y. Entonces arranqué caminando desde acá, 2 unidades en el eje X, paralelo al eje Y, 3 unidades. ¿Cómo hago 3 unidades paralelo al eje Y? Puedo hacer una paralela a esta línea, acá. Y ahí entonces me fabriqué como un paralelogramo en el piso. Una vez que tengo el paralelogramo en el piso, llegué a este punto. Llegar a este punto es el fruto de moverme 2 en el X, 3 en el Y y todavía no me moví en Z, así que le podría poner un 0 ahí. Y lo que me falta hacer ahora es moverme 1 paralelo al eje Z. Moverme 1 paralelo al eje Z, bueno, podría hacer las marquitas acá. ¿Y cómo hago para ver cuánto es, hasta dónde para arriba me tengo que mover? Lo que se puede hacer es dibujar esta línea en diagonal y una paralela que pase por el 1. Y entonces eso llega hasta este punto que está acá. Y la otra forma es usar como la misma regla que usé para medir acá, la uso para medir acá. Alguien me puede estar diciendo, esto que estás haciendo, Pablo, es un espanto, me parece horrible, yo estoy de acuerdo, no vamos a graficar mucho estas cosas. O sea que lo que yo quiero es que cuando ustedes miren un vector, sepan más o menos qué orientación tiene, pero no mucho más que eso. Entonces este vector sería el 2, 3, y ahora me moví uno para arriba, llegué al 2, 3, 1. Y con lo que convinimos hoy temprano, ese punto corresponde a la flecha que arranca en el origen y termina en ese punto. Fíjense que si yo borro todas las cosas que están en colores y solamente dejo la flecha violeta, tendría una cosa así. Y quién sabe si la flecha va para arriba, para adentro, para afuera. Eso es medio imposible. Entonces, por eso es muy difícil trabajar en 3 dimensiones, porque yo no sé para dónde apunta esta flecha si no me mostrás el recorrido que hiciste para llegar a ella. Esto en la vida real me gusta explicarlo así. En el aula, en la sede de Tigre y en la sede de San Isidro, me pasa lo siguiente. Acá tengo el pizarrón. Acá tengo una ventana. Y acá tengo el piso. Entonces, si pienso que el eje X es la línea que va entre el piso y la ventana, el eje Y, la línea que va entre el piso y la pared del pizarrón, y el eje Z, la línea que va entre la pared de la ventana y la pared del pizarrón, podemos pensar que la flecha que armamos era caminar 2 unidades por acá, 3 por acá, llegar hasta este punto y después subir una unidad. Y llegamos a este punto. Y entonces la flecha está metida adentro del aula. Bueno, atrás de mi aula, acá atrás hay otra aula en Tigre y acá hay pasto. Entonces, hacíamos la pregunta de qué pasa con otros vectores. ¿Qué pasa si tuviera que graficar, por ejemplo, el vector, no sé, -1, 2, 3? Este es muy parecido. El eje Z siempre apunta para arriba. Ahora les puedo dar una regla de cómo... Sí, apunta siempre para arriba. El -1, 2, 3 me dice que tenés que caminar una unidad por el eje X, pero en sentido contrario, porque tiene el menos. Entonces, en vez de irme para este lado, me voy para el otro lado. Así que eso se suele hacer con una línea punteada, para que se sepa que es la línea que está del lado de atrás. Me muevo una unidad, supónganse que llego hasta acá, con el -1. Después, 2 unidades paralelo al eje Y, 2 unidades para allá, supónganse que llego hasta este punto. Ese sería el -1, 2, 0. ¿En dónde estoy parado ahí? Ese puntito, ese está en el piso
del aula de atrás, del aula de al lado sería, pero es el aula que ahora vemos atrás. Y este 3 me dice que me tengo que ir 3 para arriba respecto al eje Z, o sea que ahí subo dentro del aula de atrás. Así que es una flecha que está metida en el aula de al lado. ¿Quién está más o menos imaginando estas cosas? A ver, me van orientando si vamos bien. Alguien que quiera quejarse se puede quejar, ¿eh? Estos gráficos se suelen enchastrar mucho. Yo para dibujar una flecha, pueden ver acá que tuve que meter un montón de colores para que más o menos nos orientemos dónde está la flecha. Ahora, si quisiera dibujar dos flechas, imagínense el quilombo que se arma en el dibujo ese. Por eso no vamos a hacer mucho esto porque no nos va a servir. Pero sí necesitamos una idea de qué significa eso, qué significa esa flecha, para dónde apuntaría, cómo interpretar esos gráficos. Bueno, no voy a hacer nada más de gráficos. Ahora quiero seguir el mismo camino que mencioné la clase pasada. Una vez que fabricamos los vectores, empiezan las operaciones. Y esas operaciones quiero que las estudien ustedes. Solamente voy a hacer un par de comentarios. Cuando tengo dos vectores, que les puedo poner B y W, que son de la misma cantidad de coordenadas, se puede fabricar la suma. Entonces, por ejemplo, con vectores de R2, vamos a hacer un ejemplito de la suma, porque ustedes ya lo saben, un ejemplito de producto por escalar y un ejemplito de producto interno. Les dejo a ustedes para que practiquen después y para que verifiquen a ver si entienden las propiedades. Como les decía, tienen que poner en duda todas las propiedades que les menciona el PDF. La suma de dos vectores de dos coordenadas, por ejemplo, el 1, 2 más el 5, 8. Esa suma se hace coordenada a coordenada. Entonces, para definir prolijamente la suma, lo que tengo que decir es, si estoy sumando vectores de dos coordenadas, el resultado es un vector de dos coordenadas. Por eso puse la coma y esos paréntesis, porque sé que el resultado tiene el mismo tamaño. Y ahora tengo que decir cómo se fabrica este vector. Bueno, en la primera coordenada hay que poner la suma de las primeras coordenadas de los vectores que estoy sumando. Bueno, todo esto parece obvio, pero si yo quisiera... Ahora les cuento por qué no es tan obvio. La respuesta me da 6, 10. Si alguien no me cree, avisa. Estamos fabricando la suma a partir de lo que nosotros conocemos de suma de vectores, que la suma de vectores la podemos haber estudiado en física y me sirve para estudiar el comportamiento de cosas que están en la naturaleza. Buenísimo, pero ahora yo estoy definiendo cosas que están abstractas. Entonces, tengo que poner una definición precisa y después chequear a ver si se aplica a las cosas que estudié en física. Si no se aplica a las cosas que estudié en física, la definición puede ser muy linda, pero por ahí no me sirve para ayudarme a pensar más cosas de física. El producto por escalar, la palabra escalar nos refiere a el concepto de número suelto. Entonces, producto de un vector por un número. Entonces, si yo tengo el 5 multiplicando al vector 1, 2, estamos en el mundo de que el punto de aplicación es siempre 0, 0. Todavía no salimos de eso. Esto significa que el numerito 5 lo tengo que multiplicar por ambas coordenadas. Para decirlo precisamente, el producto entre un número y un vector me da otro vector del mismo tamaño que el vector que teníamos acá antes. ¿Qué tengo que poner en la primera coordenada? El numerito que está afuera multiplicado por el número que está en la primera coordenada. Me queda menos 5. ¿Qué tengo que poner en la segunda coordenada? El numerito que tengo afuera multiplicado por la segunda coordenada. 10. Y ahí me quedo. Bueno, juntando estos dos, después lo pueden pensar ustedes si quieren, podemos fabricar la resta. Porque pueden pensar que el 1, 2 menos el 5, 8, capaz que no es tan obvio, pero pueden darle una pensadita. Esto es lo mismo que tener más el menos 1 por el 5, 8. Y este vector es el menos 5 menos 8. Y entonces ahora sumo. 1 menos 5 es menos 4. Y 2 menos 8 es menos 6. Llegamos a esto. Bueno, esto es como una justificación de qué es la resta entre vectores. En adelante, cuando tengan que restar vectores, restan coordenada a coordenada y pasan de acá, derecho, acá abajo. El producto interno también se llama producto escalar. Y notar la diferencia que este se llama producto por escalar y este se llama producto escalar a secas. ¿Qué quiere decir producto escalar a secas? Que el resultado es un número. Escalar significa número y el producto escalar me da como resultado un número. Si yo tengo que hacer el producto interno entre estos dos,
La notación que se usa es el puntito de la multiplicación de números. Por ejemplo, 1, 2 por el 3, 4. Lo que hay que hacer es multiplicar coordenada a coordenada, 1 por 3 y 2 por 4, y sumar los resultados. Así que esto me da 3 más 8, 11. Así que la clave entonces es que multipliqué dos vectores del mismo tamaño y el resultado fue un número, por eso escalar. Hagamos, ya que estamos, dejemos escritos un par de ejemplos con 3 coordenadas. Si yo tuviera que hacer el 1, 2, 3 más el 5, 6, 7, sumo coordenada a coordenada. Me da el resultado de un vector de 3 coordenadas. En la primera da un 6, en la segunda un 8 y en la tercera un 10. Después, si quisiera restar, es exactamente lo mismo. Si yo hiciera 5 por el 1, 2 menos 4, esto me daría 5, 10 menos 20. Multipliqué por 5 cada coordenada del vector. Y si quisiera hacer un producto interno entre dos vectores de 3 coordenadas, tengo que multiplicar coordenada a coordenada y después sumar los resultados. Si no, geométricamente, la operación de la suma está regida por una regla que se llama la regla del paralelogramo. Yo tengo, acá fíjense que estoy hablando de vectores o de puntos, ¿no? Acá nadie me distinguió si esto es un vector o un punto. Yo agarro el vector 1, 2, que es este. Y bueno, supónganse que el otro vector que quiero sumar es este, B y W. El vector que me da como resultado de la suma es el que arranca en el origen y termina en la punta del paralelogramo S. Ese paralelogramo es el paralelogramo fabricado a partir de B y W. Lo que hice fue agarrar este vector B y trasladarlo a la punta del W, ahí, supongo que eso está más o menos preciso, pero puede fallar, y agarré al vector W y lo trasladé a la punta del vector B. Entonces, si lo hice bien, me queda ahí un paralelogramo, y entonces el vector rojo sería B más W. Después, si yo tuviera esto, el vector B y el vector W, bueno, dejo ahí en línea punteada lo que sería el vector B más W. Acá estaría el B más W. Pero ¿qué pasa si hago B menos W? Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, este B podría ser el vector, no sé, 4, 1, y el W podría ser el vector 1, 3, ¿sí? Dibujado más o menos. Cuando hago B menos W, esto me da 3 menos 2. 3 menos 2 es un vector que apunta para acá, para abajo. Así. B menos W. ¿Qué tiene que ver B menos W con los dos vectores que yo grafiqué? Es esta flechita que está acá. Es la otra diagonal del paralelogramo. Si lo grafiqué bien, eso debería coincidir así. ¿Puede fallar? Bueno, no sé por qué no se superpone. Ahí va. Si lo hice bien, es la otra diagonal del paralelogramo. Solo que está trasladada al origen. Eso es B menos W. Bien, una interpretación geométrica del producto por escalar es la siguiente. Si yo tengo un vector B, que es esa flechita, el vector 2 por B es la misma flecha con el doble de tamaño. Y si yo quisiera hacer 3 por B, es la misma flecha con el triple de tamaño. Si yo hago un medio por B, es la misma flecha, pero con la mitad del tamaño. Y después aparece el concepto del opuesto, que es multiplicar por menos 1, y eso hace que la flecha cambie de sentido. Entonces me queda el mismo vector, pero apuntando para el otro lado. Conserva el punto de aplicación, conserva la dirección, se le invierte el sentido. Y conserva la longitud. Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, no sé, menos 2b es el vector 2b cambiado de signo. Así que menos 2b tiene el doble de tamaño, pero apunta para el otro lado. Entonces, ¿qué me estaban diciendo ustedes sobre b menos w? Vamos al mismo gráfico que teníamos acá.
Tenemos B para allá y W para allá. Si yo quiero hacer B menos W, es lo mismo que hacer B más menos W, o menos 1 por W. Entonces, menos W es sacar este vector y ponerlo para el otro lado. Este sería menos W, y ahora tengo que hacer la suma entre estos dos. Armo el paralelogramo, y me queda el vector ese que apunta para abajo a la derecha, igual que antes. Este sería B menos W. Pero a mí me interesaba que vieran que B menos W es esta flecha trasladada al origen. Cuando yo quiero trasladar una flecha al origen, lo que hago es hacer esta operación, que es la punta menos el principio. Bien, entonces, ahora un comentario sobre el producto interno. B y W son ortogonales o perpendiculares si el producto interno entre B y W es igual a 0. Vamos a poner acá sí y solo sí. Y la notación que vamos a usar para esto es esta. Y entonces esto es muy interesante porque ustedes me creerán que el vector 2, 1 es ortogonal con el menos 1, 2, por ejemplo. Los grafican y se lo recontra creen. Son ortogonales estos dos vectores. Hacemos el chequeo. Menos 1, 2 por el 2, 1 es menos 1 por 2, si no va, más 2 por 1. 0. Bien, son ortogonales. Me lo recreo. Pero esto me da una definición de ortogonalidad para vectores de 4 coordenadas. Ahora yo digo, el vector 1, 2, 3, 4 es ortogonal al vector menos 4, 0, 0, 1. Hagan el producto interno y van a verificar que les da 0 la cuenta. Lo que es interesante es que estos vectores no me los puedo imaginar como flechas porque en 4 dimensiones no hay posibilidad de hacer ese gráfico. No existe una forma de graficar algo que tiene 4 dimensiones. Entonces, a flechas, que nosotros entendemos que es la flecha que arranca en el origen y termina en esta cosa que está acá, que no sé bien qué es, a esas flechas que son inimaginables, les estoy inventando el concepto de ortogonalidad. Así que, muy interesante, subjetivamente. Bueno, y después van a ver una propiedad del producto por escalar que requiere la norma. Así que veamos qué es la norma y eso va a ser todo lo que tengo para decir de teoría Borel. La norma me la mencionaron más temprano y es el tamaño de un vector. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un vector de 2 coordenadas, ¿cómo calculamos el tamaño de ese vector? Nuestro amigo Pitágoras, muy bien. Entonces, ese que está ahí sería la hipotenusa. Acá tenemos un cateto y acá tenemos otro cateto. La hipotenusa al cuadrado es el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. O sea que esto es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto me da 4 más 9, 13. O sea que la hipotenusa al cuadrado vale 13, o sea que la hipotenusa vale raíz cuadrada de 13. El tamaño de mi vector 2, 3 es raíz de 13. Bueno, la notación para tamaño es, en vez de ponerle módulo, ponerle como una doble barra de módulo. Así, se llama norma a eso. Así que lo podríamos escribir de esta forma, como definición. La norma del vector AB es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Piensen ustedes qué pasa si estos numeritos son negativos. Se los dejo para que lo piensen. Nadie me dé la respuesta ahora. Y si tuviera 3 coordenadas el vector, la misma cuenta. Justificar por qué da esa cuenta es muy interesante. Así que les invito a que lo piensen. Miren, yo voy a ir acá y les voy a dar la idea, pero ustedes después lo replican. Para calcular el tamaño de la flecha violeta, el paso número 1 es calcular el tamaño de esta línea verde. Si miran desde arriba, si pusiéramos nuestros ojos acá arriba, lo que veríamos sería esto. Veríamos
esto, y una línea verde así en diagonal. Y este punto es el que marcamos ahí abajo, ahora no se ve, que es el 2, 3, 0. Si calculan esta línea verde, el siguiente paso es mirar este triángulo. Este triángulo también es rectángulo y también le pueden aplicar Pitágoras. ¿Por qué se le puede aplicar Pitágoras? Porque una vez que yo llegué a este punto, esta línea está apoyada en el piso y a partir de ahí me fui para arriba. Entonces, aunque no parezca, este ángulo que está acá es de 90 grados. Así que les dejo como tarea calcular la norma del vector 2, 3, 1 y van a ver que les tiene que quedar en la cuenta esto. Si les queda eso, quiere decir que lo hicieron bien porque coincide con la definición de norma. Así que prueben a hacerlo y me cuentan. Bueno, la norma, por ser el resultado de una raíz cuadrada, es siempre un número mayor o igual a 0. Así que eso pueden chequearlo. Y hay otras propiedades de la norma que pueden aprovechar para hacer el ejercicio, a ver, de la práctica. El 8 tienen que usar la norma. Y... para el 8 especialmente. Bueno, y lo último que les cuento y termino por hoy con la teoría es esta propiedad importante que relaciona el producto interno y la norma. El producto interno entre B y W es lo mismo que la norma de B por la norma de W por el coseno del ángulo entre B y W. Entonces alguien mucho más temprano me había preguntado ¿qué es el resultado del producto de este escalar? Y el resultado es esto que está ahí. Entonces no es el tamaño de los vectores resultantes, pero está relacionado con el tamaño de B, el tamaño de W y el ángulo entre ellos. Fíjense que si el ángulo es 90 grados, o sea, pi sobre 2, son perpendiculares, el coseno de pi sobre 2 vale 0, y por eso toda esta cuenta vale 0. Y de ahí sale que el producto interno es 0, ¿sí? Solo si son perpendiculares. Y que esta propiedad les va a ser útil para el ejercicio 16, si no me equivoco, y puede ser que para alguna más, está bueno tenerla a mano. Por mí con esto estoy, después sigan las recomendaciones para avanzar en la práctica 1. Les toca hacer muchas cuentas. Quienes ya dominen estas operaciones y les pareció un embole lo que hice hoy, capaz que pueden pasar un poco más rápido la práctica de estos ejercicios. Para quien haya sido tema nuevo esto, entonces sí hagan las cuentas con detalle, pero en teoría pueden avanzar hasta el ejercicio 16 con todas estas cosas que vimos hoy. Y a partir de mañana vamos a empezar con la parte piola, que es hablar de rectas y empezar a hablar de objetos un poco más grandes. Nicolás, de acá sale el ángulo. Si vos querés una fórmula para el ángulo, tenés que hacer esto. Y si querés sacarte encima el coseno, puedes poner arco coseno de todo eso es igual a alfa.